si algo que fue resonando, sería lindo que también en medio de este video te puedas tomar este trabajito, de poder ir anotándolo, ¿no? Porque sin dudas, algo que también me quedaba es que Dios es muy insistente. Yo creo que no conozco a alguien más que sea tan insistente como Dios, y Dios no se deja ganar en insistencia. Cuando quiere tu felicidad, Él va a tocar la puerta hasta que realmente vos la puedas encontrar, ¿no? Y en esto de la vocación siento que también viene por ese lado, ¿no? Dios siempre, nunca se cansa de llamar, nunca se cansa de ir a buscarnos. Así es. Te cuento una anécdota rápida. Cuando Monseñor Buteler, que fue nuestro primer obispo, decide fundar el seminario porque veía que podía haber un seminario propio en esta diócesis, cuando apenas asumió a los años, le mandó una carta a los curas, le dijo: las vocaciones están, solamente hace falta detectar dónde están, porque Dios no deja de llamar. Y lo podemos decir de cualquier otra vocación. Lo diríamos, qué sé yo, de un párroco que anda necesitando... Los catequistas están, solo hay que saber detectar, discernir, descubrir dónde Dios está llamando, ¿no? Como cuando uno busca en el GPS y pone la dirección que a la que quiere llegar, aparece un puntito rojo. Bueno, a veces tiene esa capacidad para descubrir dónde está el puntito rojo, de a dónde está Dios llamando. Totalmente. Bueno, no es un tema tan sencillo como decían padres, es algo que es muy profundo, que se camina, que se transita, pero qué lindo darle lugar a estas preguntas que van surgiendo. Yo, algo que te quería preguntar, me surgía mientras queríamos hablar sobre este tema, digo, en qué cosas nos pueden llegar a poner luz, tiene que ver con que todos en algún momento tenemos que preguntarnos, hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Para qué fuimos creados? O sea, ¿cuál es nuestra misión en esta tierra? ¿Para qué fuimos creados? Y este cuestionarse, que puede ser para bien, o sea, para confirmar, digo, como para poder replantearnos y no tener miedo de dar un volantazo, pegar un volantazo en la vida, ¿no? Esto de, bueno, soy feliz en lo que estoy haciendo, esto es para lo que fui creado, ¿no? A veces creemos que la vocación se pregunta cuando se cuestiona o se empieza en búsqueda cuando uno es joven, ¿no? Y sería como lo ideal, y bueno, la idea es que bueno, esto puedas compartírselo a todos los jóvenes que vos consideres, ¿no? Pero ¿vos considerás que a veces las personas subestimamos un poco esta búsqueda de la vocación, de no bajar los brazos en buscar qué es lo que verdaderamente nos hace feliz para lo que fuimos llamados? Muy buena la pregunta, interesante. Ya hace unos años que la Iglesia está diciendo, y no se ajuste con la expresión, pero está diciendo que hay que vocacionalizar todas las pastorales en la Iglesia. Pero uno diría, hay que vocacionalizar la sociedad. ¿Qué significa vocacionalizar? Esto, animarse, no subestimar, animarse a preguntarse si sos creyente, ¿qué verdad de Dios de mí? Y si no, ¿qué fuego interior siento en mi corazón que creo que da plenitud a mi lugar en el mundo? Porque todos tenemos un lugar en el mundo. Todos hemos sido creados por algo, para alguien, diríamos. Hasta incluso en las personas que uno, desde esta mirada a veces tan muy reductiva y superficial de productivista, creemos que solo es alguien en el mundo quien produce, quien hace. Bueno, todos tenemos un lugar. Y todos en la vida necesitamos preguntarnos cuál es el sentido de mi vida, hacia dónde tender, cuál es la plenitud de mi vida, cuál es el camino, en el caso de los creyentes, al que Dios me llame. En la iglesia decimos hay que vocacionalizar. Nos estamos encontrando, esto puede ser un análisis parcial, tómenlo con pinzas, pero nos estamos encontrando con jóvenes, muchos jóvenes, no digo todos, pero con muchos jóvenes que es como que viven la vida, diríamos, el día a día, sin preguntarse qué horizonte, qué... Después no se sabe si se va a concretar o no, sí, pero sin sueños, diríamos, sin sueños a largo plazo. El Papa Francisco le encantó decir, soñar a lo grande, es decir, soñar con un mundo mejor, soñar con que es posible la solidaridad, soñar con que es posible erradicar la violencia. Ese es el fuego interior, en la vocación que cada uno ha sentido el llamado. Eso me parece importante. Todos en la vida necesitamos preguntarnos cuál es el sueño para mi vida o qué sueño quiero concretar en mi vida. Eso es muy sano. Cuando uno encuentra ese sentido, bueno, se desarrolla la vida distinto. Eso
diríamos, por un lado. Por otro lado, a veces hay que distinguir, y en esto quiero ser honesto, distinguir vocación de profesión, diríamos. No porque en la profesión no esté la vocación, pero no son sinónimos. Es decir, y acá quiero ser honesto en esto, porque hay personas que podrían decirme, sí, todo muy lindo, lo tuyo, vos sos feliz, pero a mí la vida, y lo digo porque lo he escuchado mucho y siento empatía por algunos de ustedes que a lo mejor están viviendo esto, a mí la vida me obligó, diríamos, por circunstancias económicas, por situaciones duras de mi familia, por lo que sea, cada uno sabe sus circunstancias, me tocó laburar en esto, que no es lo que a mí me gustó siempre, no es lo que... y se entiende, ¿no? O a veces se eligió una profesión, pero por conveniencia, porque solía pasar antiguamente el papá era médico, entonces le dije, médico, el papá era abogado, le dijo, y a veces no siempre, uno ha encontrado gente que, bueno, vive bien su profesión, la hace bien, pero no necesariamente es su vocación. Y a veces ese choque entre vocación y profesión hace que uno no viva tal vez plenamente feliz. Entonces me parece interesante la palabra esto de dar un giro o hacer un clic, diríamos. Bueno, me toca hoy circunstancialmente con este trabajo, aunque no me guste, ganar dinero. Por ahí la vocación está en cómo vivo ese trabajo. ¿Qué onda le estoy poniendo? ¿Qué energía, qué medios, qué herramientas para que este trabajo sea lo mejor posible de las circunstancias? Y si yo pudiera encontrar ese lado interior y en mis tiempos que no trabajo, pudiera vivir eso, viviría más plenamente. Porque a veces la profesión puede ser vivida como un peso, como una carga, y porque no responde necesariamente a una vocación. Pero todos tenemos la oportunidad de dar este giro, diríamos. Entonces, no hay que profesionalizar la vocación, diríamos. Es decir, la vocación va más allá de la profesión. Yo puedo decir, profesión, para les preguntan en un currículum, profesión, yo pongo sacerdote, pero yo siento que es más que una profesión. Ese trabajo de esto es mi trabajo. Profesión docente es mi trabajo, pero nace de lo más profundo. No sé si respondo a la pregunta. Sí, porque de hecho siento que es una de las cosas, de los cuestionamientos más grandes que nos hacemos hoy. Primero, por un lado, que es súper importante este llamado de atención a que nuestros jóvenes hoy no tienen sueños, verdaderamente. O sea, uno pregunta, bueno, ¿qué te gustaría hacer? ¿No? Y realmente no solamente no hay un cuestionamiento, sino que es como si hubiesen perdido la esperanza de que realmente se puede ser feliz con lo que vos hagas, con lo que vos tengas en tu corazón. A veces está esta cuestión de que, bueno, a mí me gustaría hacer vivir, como decías recién el ejemplo, ¿no? Del pintor, bueno, a mí me gustaría pintar, te vas a morir de hambre, te podrían decir muchos, ¿no? Y siento que es un poco más profundo, es como que uno renuncia a ese sueño por sobrevivir en la vida, sobreviviendo, ¿no? Uno termina sobreviviendo verdaderamente, y creo que llega un momento en la vida donde todos nos preguntamos, bueno, ¿valió la pena? ¿Valió la pena haber sacrificado, ¿no? Por esto, por aquello. Creo que son preguntas que cada uno no tiene una respuesta unificada, pero sí que todos tenemos que hacer, ¿no? Ser honestos desde ese lugar, sin jugar, ¿no? Cada uno desde su realidad, pero qué lindo que lo puedas compartir, porque me parece que es esto, ¿no? Quitar el romanticismo de un cuestionamiento que es de todos, pero que también es necesario que lo hagamos, ¿no? Bueno, animarte a que hoy estás en una profesión, en un lugar, estás haciendo algo en tu día a día, o estás casado, o estás preguntándote qué hacer de tu vida, y tal vez tenés miedo de hacer esa pregunta, ¿no? Y de decir, bueno, ¿será esto? Me ha pasado mucho escuchar, y bueno, no sé, ¿será que me llama a? ¿No? Sobre todo, bueno, en el camino de la fe, que a veces parece que es lo más fácil, pero no, es como que es todo mucho más profundo y realmente vivirlo en este lugar sin miedo, ¿no? Decir, bueno, preguntarme, ¿Dios me está llamando a esto? Y esa pregunta a veces da mucho miedo, y muchas personas pasan años sin hacérsela, porque tienen miedo de que te diga, bueno, sí, yo te llamo para ser sacerdote, como si, no sé, Dios te pensara para algo que realmente
te va a hacer infeliz, o yo te llamo para ser religiosa, ¿no? Yo te llamo para ser monja y eso, no sé, es sinónimo de morir a tus sueños, cuando en realidad Dios siembra sueños para poder hacerlos realidad a través de la vocación también. Tal cual. Permíteme decir algo también que ahí, que no dije de antes y que tiene que ver con esto. A veces yo no puedo encontrar mi vocación, o no puedo, pero hay que estar atento. Por eso vocar es un llamado. La vocación es un llamado, donde se necesita escucha. A veces la escucha no es que Dios se le va a aparecer, Claro. me va a decir la Sería palabra, genial, sería genial, sería más fácil todo, no habría problema. Pero hay que estar atento a la voz del hermano o de los hermanos. Es decir, sea en el ámbito creyente o no creyente. Porque muchas veces son los demás los que ven en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Y ahí Dios está llamando a algo. Atentos a eso. Es decir, a veces, qué bonito cuando, y me ha pasado a mí, o le ha pasado a otros, de decir, che, llaman 2 o 3 personas que me dicen, che, lo que sea, no necesariamente por el sacerdocio. Che, vos serías buen catequista, o vos, no sé. A veces hay alguien que me dice que tenga una capacidad. A veces el docente, hay docentes muy hábiles, que se dan cuenta cuando la sociedad, diríamos, ve a alguien que tal vez superficialmente lo ve como inútil, diríamos, siempre hay alguien que detecta, sí, tal vez en esto no es capaz, pero tiene una capacidad para algo especial, ¿no? ¿Sí? Hay personas con capacidades de habilidades sociales, es decir, no serán una luz intelectualmente, pero tienen capacidad para empatizar con otros, para escuchar, dar un consejo. Decir, qué genial que estas personas en las que todos encuentran como un lugar donde ser escuchados. A lo mejor hay otro que es un cráneo, tiene una capacidad intelectual hermosa que Dios le ha regalado y que tiene que aprovecharla para enseñar, pero mejor no tiene la habilidad social. O sea, nunca, esto es otro consejo, nunca compararse con otros. Es decir, no, y estos viven la vocación. En cambio, a mí Dios no vio en... Sí, lo está viendo, aunque vos no lo puedas ver, por eso la vocación a veces es disruptiva, porque Dios me llama donde yo no pensaba. Y decir, ¿cómo me está llamando a mí? Porque Dios vio algo en vos que vos no estás viendo. U otros han visto en vos algo que vos no estás viendo. Eso me parece interesante rescatarlo. Súper importante. Y aprovecho y te hago una pregunta, a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Porque es posible que alguien que tenga un llamado pueda tener implícitamente o ya naturalmente las habilidades para ese llamado, ¿no? No sé, pienso en un médico, o bueno, una mujer que está llamada a la vocación de familia y que naturalmente le gusten los niños y que tenga una facilidad para estar con ellos y que tenga, ya naturalmente tenga dones y dotes de cocina, por ejemplo, ¿no? Pero puede pasar de que Dios nos llame a algo y esas habilidades no las tengamos naturalmente, sino que las tengamos que trabajar a lo largo de la vida, incluso hasta pueda ser un desafío porque justamente en eso no seamos tan buenos. Está. Parto de algo que también falta decir, la vocación es un misterio. Con eso digo mucho. Es un misterio porque en cada persona es un misterio. Es distinto. Y es distinto. Cuando digo un misterio, no hay una respuesta cerrada. Claro. Vos bien lo dijiste. A veces la tentación es decir, yo quiero tener todo claro, quiero saber si Dios me llama a esto. Yo me ordené creyendo que esto es un llamado de Dios y seguí. Entonces digo, la vocación es un misterio que no significa respuestas cerradas, sino que se abren nuevas preguntas. O esta tiene la belleza de la vocación, que se va desplegando en la medida en que se va respondiendo. Se va desplegando en la medida en que se va respondiendo. Y en ese sentido, hay personas con habilidades naturales que, por eso les digo, hay personas que detectan, porque dicen, vos tenés habilidad para esto. Hay personas con habilidades naturales, pero no necesariamente porque tenga la habilidad, tengo la vocación. Claro. A veces tengo la vocación, aunque no tenga la habilidad, porque la habilidad estoy llamado a desarrollarla. Es decir, uno se encuentra, digo el ejemplo del tequista, me sale más rápido. A veces uno siente el llamado a decir, yo tengo la vocación de ser catequista, me gustaría ser, pero no sé mucho de la fe. No te preocupes, vamos a ir aprendiendo. La habilidad se va aprendiendo, ¿no?
también todos necesitamos fortalecerse. La música. En la música. Claro, la música. Hay personas con habilidades naturales. No sé, es un misterio. Nacen con... Y otros que tienen que ir trabajándolo, tienen que ir educándolo, se van generando las habilidades. En el ámbito educativo, para los profesores hablamos de capacidad docente. Es decir, la capacidad docente se va fortaleciendo, adquiriendo con los contenidos, pero también con la práctica docente, ¿no? Claro. Claro, o sea, y esto es aplicable a todas las cosas. Como para hacer un pequeño resumen, cuando hablamos de vocación estamos hablando de un llamado. Generalmente se suele utilizar, por lo menos dentro del ámbito eclesial, tenemos la vocación al sacerdocio y la vocación familiar. Pero podemos, la vocación dentro de la vocación, recién mencionabas vos, y ahí ir descubriendo, o sea que la vida es un camino de ir descubriendo y descubriéndonos, ir descubriendo cómo nos fue pensando y soñando, y también cómo nos fue cómo nos va moldeando en esta mejor versión nuestra. Así es. Y si querés un resumen, la vocación de todos, hablando de manera creyente, diríamos, o la vocación de todos en general, es desarrollarnos la vida. Somos una misión en el mundo, diríamos con palabras del Papa Francisco. Y en la Iglesia la vocación primera es la vocación bautismal, que da dignidad a toda persona humana. De esa bautismal se van desplegando en vocación sacerdotal, religiosa, misionera, matrimonial, diaconal, también porque hay diáconos casados, ese sería otro tema. Y dentro de la vocación laical, que se puede vivir en el matrimonio o de manera soltera, diríamos, hay muchas otras vocaciones dentro de la vocación. Hay muchas necesidades en el pueblo de Dios. Niños que necesitan ser educados en la fe, gente que necesita que sea visitada, misión, gente con necesidades materiales, caritas, es decir, hay una variedad de vocaciones dentro de la vocación laical a la que Dios te puede estar llamando. Entonces digo, en resumen, la vocación es ser amados por alguien que nos ha creado, que nos ama, que nos ha puesto por y para una misión y que desde ahí quiere que desarrolles tu vida en la vocación a la que te sientas llamado. Animate a preguntarte a qué estás siendo llamado. Y si tal vez sentiste que te equivocaste en tu vocación, porque eso es un cuestionamiento que tienen muchos a veces, no sientas que es tiempo perdido lo que has vivido, porque también Dios aprovecha eso y lo hace riqueza, aun cuando uno tiene que hacer un clic en su vocación. Acá en el seminario, alguien entra y después se da cuenta que no es lo suyo. Entonces Dios no me llamó. Sí, tal vez para hacer un proceso integral de formación, porque muchos salen y dicen, agradezco al seminario todo lo lindo que recibí. Y sabes que eso era dos preguntas más. Una era esta, así que aprovecho esta, que tiene que ver con esto, ¿no? Que vengas a hacer una experiencia, tanto un hombre en un seminario como una mujer con alguna congregación, no tiene que ver con que vos ya estés diciendo que sí a esa vocación, sino que es un descubrir de la mano de Dios si verdaderamente es el lugar donde te ha llamado, y si es un no, no significa un fracaso, sino que es esto, ¿no? Es hermoso haber tenido esta posibilidad de estar de la manito de Dios, buscando y encontrando dónde sí y dónde Dios realmente nos viene soñando desde muy pequeños, ¿no? Desde el vientre de nuestra madre, dice la palabra. Así que, bueno, hermoso esto, no es un fracaso, ¿no? Tal cual. Vos lo dijiste, no hace falta agregarle, ¿no? Es no vivirlo en ningún ámbito creo que no vivirlo como un fracaso. Dios se vale absolutamente de todo. Y por último, y esto, bueno, era algo que siento que puede llegar también a tocar el corazón de muchas personas, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando este llamado, cuando detenerme a escuchar ocurre, mal dicho para mi gusto, ¿no? Tarde, ¿no? Cuando de repente, bueno, tengo 40, tengo 50, ya me casé, tuve hijos, tuve nietos, o ya viví, no sé, hice una carrera, trabajé durante tantos años, y me doy cuenta que no soy feliz. Y me detengo, me permito, después de muchísimos años, a detenerme a cuestionarme, bueno, esto es lo que verdaderamente quiero hacer al resto, lo que me queda de vida o el resto de mi vida. Sigo con lo mismo, bueno, ¿qué ocurre? Porque es una crisis, ¿no? Cuando ya uno dice que tiene la vida hecha y de repente se da cuenta que no era tan por ese lado. Claro.
Es una pregunta amplia, no tiene una respuesta cerrada, lo que diga, lo que pueda ayudar. Nosotros en la iglesia, en específico, sobre por ejemplo, alguien que teniendo 40 o más años siente el llamado vocacional, fue soltero y le llamamos vocaciones adultas, Ajá. porque a lo mejor la vocación estuvo, no es que tardía porque Dios lo llamó tarde, capaz que estuvo esa vocación, pero no la pudo escuchar, tuvo resistencia. Lo del joven rico del Evangelio, es decir, Jesús le dice, seguime, y él tuvo miedo de perder sus bienes. Existen esas resistencias. Puede pasar en el sacerdocio, puede pasar en cualquier vocación que uno hace un clic, diríamos, en su vida. A veces yo pensaba en la crisis de los 40, Claro. como una crisis saludable, si se vive bien, donde se hace, dicen los que saben, una síntesis de la vida, donde uno se replantea qué estuvo haciendo de su vida. Pero también leí algo interesante que es la edad o el tiempo de la radicalidad. Es decir, o me juego por esto o no me juego. Qué lindo. Nosotros tenemos como chicos, a veces cada vez más van apareciendo, ¿sabes? En las reuniones que tenemos con seminarios de otras partes del país, van apareciendo vocaciones adultas. Es decir, chicos de 40, 45, 50. Esto es una interpretación mía, claro. Que tal vez sintiendo el hastío de la vida, es decir, hice de todo, pero nada me llena, sienten que hay algo que los va a planificar, que es esta vocación, ¿no? Lo podemos decir de otras vocaciones, porque hay gente que, como decía, puede haber estado sufriendo mucho su trabajo y hace un clic y cambia de trabajo, se dan las posibilidades que puede estudiar algo que realmente nace de su corazón, de su deseo, o se siente llamado por Dios a eso, y puede replantearse. Digo, no sé si respondo a la pregunta porque es amplia, pero bueno, así como decimos, para el amor no hay edad, para la vocación no hay edad. Es decir, puede surgir, a veces es la vocación dentro de la vocación, suele ser más común, Claro. no porque a los 70 años va a salir que tengo vocación de esto. Tal vez viví feliz plenamente en familia, pero siento un llamadito más a servir mejor en la parroquia o hacer esta actividad que a lo mejor nunca hice, y es una vocación dentro de la vocación. Totalmente. Bueno, en esto entonces, siempre estas preguntas, ¿no?, que van surgiendo en nuestro corazón, primero la invitación es no guardártela, o no silenciarla, ¿no? De repente no tener miedo de que si te estás cuestionando hoy, bueno, esto es lo que realmente me hace feliz, no necesariamente tiene que ser un no, muchas veces es un reafirmar este camino que has elegido, y poder invitarte a que puedas compartirlo con alguien, porque es esto que decía el padre, ¿no? Siempre Dios se va a valer de todas aquellas personas que te rodean para poder poner palabra en tu corazón. Recuerda que Dios es un padre bueno, que está siempre acompañando a sus hijos para que sean plenos y felices. Yo creo que en esto el resumen es no tener miedo a preguntarnos, ¿no? Y a poder cuestionarnos, porque siempre hay tiempo para poder ser felices, ¿no? Así y al es. fin y al cabo tiene que ver con eso, y ser feliz no es un acto egoísta, sino que cuando yo también soy plena y feliz puedo amar plenamente y ser feliz junto a otros y realmente no transmitir esta alegría. Así es. Animarse a hablar con alguien, porque también lo que se verbaliza se puede ser ayudado por otros también. Bueno, y en esto lo último, padre, que vos puedas compartir con alguien que está escuchando, hacerlo de manera personal, ¿no? Digo, confiamos en que Dios está poniendo este video porque realmente quiere decir algo a tu corazón, que puedas compartir algo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esto que estuvimos hablando, con estos cuestionamientos, estas preguntitas, bueno, que vos puedas poner en palabras algo para compartir con quienes te miran. Bueno, por ahí repetir algo que ya venimos diciendo, pero Dios te ama y si te ama, te llama. Estate atento a lo que Dios quiera pedirte, o pedirte porque te está llamando a una vocación específica a la que todavía no has dado el paso, o porque dentro de tu vocación te invita a preguntarte cómo la estás viviendo. Sea la situación en la que estés, entregale tu vida al Señor y decile, Señor, ¿qué esperas de mi vida? ¿Qué te parece que puedo hacer con mi vida? ¿Cuáles siento que son los sueños que vos querés cumplir en mí a través de esta vocación a la que me llamas? Sea porque la tengo que descubrir, sea porque la estoy viviendo y cómo vivirla mejor. Y nunca te olvides que has sido creado para algo. Nadie está de casualidad en este mundo. Está pensado,
está con una misión, tiene una vocación específica, y eso es lo que quería reafirmar a cada uno de ustedes que está escuchando. Muchísimas gracias, Padre, gracias por todo lo compartido. Y bueno, una bendición poder tenerte en este espacio para que muchos sigan conociendo un poco más ese Dios, ese Padre bueno que nos sigue llamando. Muchas gracias. Bien, gracias a vos, Aye, y gracias a todos los que han escuchado esto.